Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por acompañarme a grabar el episodio de esta ocasión, que bueno, como ya se dieron cuenta por el título, tiene que ver con algo que yo creo que definitivamente la mayoría de nosotros, de los radiólogos, a menos que estemos sumamente especializados, no sé, en neuro, en mama, etcétera, pero por lo demás, tenemos que ver con lo que es el cáncer de colon. Es una enfermedad sumamente frecuente, prevalente, con alta incidencia y prevalencia y todo lo que ustedes ya saben. Y definitivamente que el papel que tenemos nosotros como radiólogos pues es sumamente importante, sobre todo para la parte de estadificación, pero cada vez más con respecto a por la biología que tiene este tumor y la respuesta que está teniendo al tratamiento, según lo que vamos a ver, y que seguramente ustedes conocen, pues definitivamente que el papel que estamos jugando, o la imagen, específicamente la resonancia magnética para esto de pues el cáncer de recto en particular, pues tiene que ver mucho con cómo evolucionan los pacientes, cómo responden al tratamiento y qué conducta es la que tenemos que seguir. Entonces vamos a iniciar, si me permiten, con que es un artículo de revisión del Radiology bastante reciente y que a mí se me hizo sumamente interesante. El manejo del cáncer de recto ha experimentado una transformación revolucionaria en la última década. Los avances en la imagenología, particularmente en la resonancia magnética, y la evolución de los protocolos de tratamiento han sentado las bases para una atención más precisa y centrada en el paciente. Un hito clave en este camino fue la introducción del acrónimo DISTANCE, un enfoque sistemático para interpretar las resonancias magnéticas de recto y su reciente evolución, o la propuesta que existe, para que en lugar de que se llama DISTANCE, este acrónimo, ahorita lo vamos a ver, es DISTANCED, con una D al final, como si fuera en pasado, distanciado, si pudiéramos traducirlo al español. Y esta transición no solo representa el, digamos, refinamiento de las técnicas de imagen, sino también el creciente énfasis en el cuidado multidisciplinario y la toma de decisiones compartidas en oncología. Hoy analizaremos en cómo estos cambios han moldeado el campo, algunos ensayos clínicos clave y un análisis detallado de lo que DISTANCE y DISTANCED significan para el radiólogo, el oncólogo, el cirujano y el gastroenterólogo. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como saben, pues lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, obviamente o prácticamente todos ellos relacionados con nuestra especialidad, con la radiología. Y en ocasiones también platico con ustedes sobre artículos de opinión, editoriales que salen incluso en otras revistas que no son de nuestra especialidad, pero que yo creo que impactan nuestra práctica, que impactan la radiología. Y fíjense que el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre un artículo que salió publicado en Radiology no hace mucho, hace una semana, el 7 de enero de este año 2025, y que su título en español sería algo así como Resonancia magnética del recto, una década en distancia, pasando a distanciado. Eso es por la traducción. La verdad es que en inglés dice MRI of the rectum, a decade into distance, moving to distanced. O sea, de distancia, distance a distanced. Una D al final, básicamente. Y este es un artículo de revisión que de hecho lo publican una serie de autores, básicamente todos con la excepción de uno de europeos, de Francia, de Holanda, en Ámsterdam, incluso de Londres, pero hay uno de Oregon, como yo les digo, y hay varios que son de instituciones semejantes de estos países, tanto de radiología como de epidemiología, cirugía, oncología, etc. Y ellos mismos hace una década, como dice el título del artículo, pues propusieron este acrónimo de DISTANCE
Y ahora, después de la revisión y demás, pues están viendo y están proponiendo esta inclusión de la D al final de distanced. Así es que, bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Fíjense que este artículo, como les digo, es un artículo de revisión, es muy extenso, está muy detallado y tiene muchas gráficas muy interesantes, muchos diagramas que explican paso a paso cómo ir realizando la interpretación precisa de la resonancia magnética en el cáncer de recto. Recuerden que este acrónimo, bueno, ahorita lo vamos a ver un poco más detallado, tiene que ver con la manera como vamos a estructurar básicamente nuestro reporte. Y bueno, del artículo, las imágenes y los, digamos, yo podría decirle, los recursos gráficos resultan especialmente útiles, sobre todo para quienes buscan profundizar en estos aspectos, tanto la parte técnica como la parte práctica de este tema, de la interpretación. Y entonces, como siempre, pues para todos aquellos interesados en explorar el contenido completo, les digo, incluidas estas gráficas y los ejemplos detallados, les voy a dejar el enlace del artículo en las diferentes plataformas donde publico memorando. Y bueno, como siempre, vamos a poner esto un poco en contexto en lo que se refiere al cambio en el panorama del tratamiento del cáncer de recto. Y es que durante años ya, los que hemos estado involucrados obviamente en imagen y sobre todo en la parte oncológica y más en esta área de gastroenterología, que es el cáncer de colon, cáncer de recto, pues el enfoque estándar para tratar el cáncer de recto localmente avanzado pues consistía en hacer una quimiorradioterapia y después hacer una escisión total de todo el colon y el mesorrecto, ¿sí? Toda la parte del mesenterio, que está, o el mesosigmoide, si lo queremos decir así, pero específicamente o el artículo está enfocado en la parte del recto. Y aunque esta estrategia era, digamos, muy efectiva para controlar pues, lo que es la enfermedad local, pues a menudo dejaba a los pacientes con mucha morbilidad quirúrgica, una morbilidad muy significativa porque pues había pérdida obviamente de la continuidad intestinal, colostomías que muchas veces iban a ser permanentes. Sin embargo, en todo este tiempo, en la evolución que les platico, pues la aparición de la terapia neoadyuvante total, que sus siglas en inglés y en español pues son igual, es el TNT, Total Neoadjuvant Therapy, o terapia neoadyuvante total, pues ha alterado, digamos, fundamentalmente este paradigma, porque la TNT integra lo que es la quimioterapia sistémica en una fase preoperatoria y además esto lo van a potenciar con una sinergia con radioterapia también. Y al hacerlo, no solo mejora el control sistémico, o sea, por lo que es el efecto de la quimioterapia, sino que también aumenta significativamente las tasas de lo que se conoce como una respuesta patológica completa. De hecho, hay ensayos clínicos que al rato voy a definir un poquito mejor o analizar un poquito mejor, como el Prodigy 23 y el OPRA, que han proporcionado evidencia, digamos, muy convincente de los beneficios de esta terapia neoadyuvante total. Por ejemplo, este Prodigy 23 que les platico, pues demostró que la TNT mejoró la supervivencia libre de enfermedad a 3 años en un casi 30% en comparación con lo que era la quimiorradioterapia tradicional. Y el otro ensayo, el OPRA, que enfatizó básicamente, estuvo dirigido hacia la preservación de órganos del recto, del ano, del esfínter anal, pues mostró que hasta el 60% de los pacientes podían evitar una cirugía radical a través de un enfoque de una conducta que se llama observación y espera, ¿sí? O sea, el watch and wait. Pues resulta que en el 2013 el acrónimo de distance se introdujo como como les decía, como un marco sistemático para interpretar las resonancias magnéticas del recto. Distance proporcionaba, bueno, desde aquel entonces, pues desde el 13-14, pues a los radiólogos nos proporcionaba un método estructurado, como les digo, para evaluar las características anatómicas y pronósticas que son clave en estos pacientes, como el límite distal del tumor,
si estaba afectado el esfínter anal, la estadificación, por ejemplo, el TNM, o sea, sabemos que el T tiene que ver con la profundidad de invasión de la mucosa, lo que es el margen, que puede ser resecable, la invasión hacia la parte venosa, ahorita lo vamos a ver, que se llama el ENVI en inglés. Y este enfoque pues agregaba, o la idea fue, digamos, semejante, no igual, pero semejante a lo que hemos hablado del BI-RAS, del PI-RAS, del TI-RAS, etcétera, tener un informe que fueran consistentes y que clínicamente fueran útiles. Y déjenme decirles más o menos lo que quiere decir cada una de las letras. Pues de distance, pues dis es el límite distal del tumor. Porque determinar la extensión más baja del tumor obviamente es crucial para planificar la cirugía, especialmente en procedimientos en los que se quiere preservar obviamente el esfínter anal. Después de la DIS viene la T, que tiene que ver con, como ustedes imaginan, de la TNM, pero este es de la T, del puro tumor. Es, pues obviamente, ahorita la resonancia magnética es el estándar de oro para evaluar la profundidad del tumor, la estadificación. Se puede hacer obviamente con ultrasonido, pero no por las características del recto y que tienen que inflar el recto para poder ver, etcétera. No es como en otras áreas, como podría ser, por ejemplo, en esófago o a veces en estómago, que pueden hacer contacto perfectamente con la pared, sino que aquí a veces se dificulta bastante para el ultrasonido en la parte inmediatamente después del esfínter anal, ¿sí? En la parte de muy proximal, endoscópicamente hablando, o muy distal, desde el punto de vista fisiológicamente hablando, del recto, pues es difícil evaluar la profundidad de la extensión. Entonces ahí es donde vale la pena utilizar resonancia magnética. Ahorita vamos a ver secuencias de T2 de difusión que son estándar. Y obviamente, bueno, después vamos a ver una parte en la N que tiene que ver con los ganglios linfáticos. Entonces esa es la T, es la estadificación, luego de dista a la parte pues del compromiso del canal anal, ¿no? Evaluar si el tumor compromete los esfínteres anales, el interno y el externo, porque esto es crítico evidentemente para guiar una cirugía y sobre todo predecir los resultados funcionales, especialmente relevante en aquellos tumores que son muy bajos y porque este factor va a determinar pues obviamente qué tipo de cirugía se va a hacer, especialmente si es viable preservar el esfínter. La N es el compromiso ganglionar, que más allá del tamaño, los ganglios se evalúan también por su forma, los bordes que tienen y las características de señal, ¿sí? Que básicamente sabemos tanto en difusión como en T2 para predecir si estos ganglios realmente tienen focos metastásicos. La C de distance es el margen de resección circunferencial. Las siglas en inglés es CRM, Circumferential Resection Margin. Esta es la distancia que hay entre el tumor y la fascia mesorrectal. ¿Por qué? Porque este es un predictor, ¿sí? Muy importante, es un predictor clave de si va o no a haber una recurrencia local, si está invadido esta parte. Y la última de distance es lo que les decía hace ratito, que es el ENVI, que es la invasión venosa extramural, Extramural Venous Invasion, ENVI. Y esta es la extensión del tumor a través de las venas más allá de la propia pared rectal, ¿sí? Y este también es un fuerte predictor de que si están tomadas las venas, evidentemente es muy probable que vaya a haber metástasis a distancias, no nada más ganglionares, sino a distancia. Entonces el marco distance trajo una consistencia y una claridad en los informes de resonancia magnética del cáncer de recto, y esto mejoraba o sigue haciendo la comunicación dentro de los diferentes equipos multidisciplinarios. Les digo, semejante que todo el mundo entendemos que es un BI-RADS 4A, por ejemplo, una cosa por el estilo. Pero ahora vamos de distance a distanced, ¿sí? Porque con el tiempo quedó claro que el acrónimo distance pues necesitaba, digamos, ajustes, ¿sí? Para incorporar nuevas evidencias y factores pronósticos emergentes. Y entonces se le añadió la D para depósitos tumorales
Y entonces, esa es básicamente la D, es deposits, tumor deposits. Pero así es como ahora ¿sí? Se considera, porque estos depósitos tumorales se reconocen como distintos a lo que son los ganglios linfáticos y también refleja obviamente una biología más agresiva y obviamente es otro factor de impacto independiente para el pronóstico de los pacientes. Y entonces los depósitos tumorales se definen como nódulos de cáncer que están en la grasa mesorrectal y que interrumpen estructuras vasculares normales. ¿Sí? Ahí vienen muy bien los diagramas y fotos imágenes de resonancia magnética, en donde tú vas viendo las estructuras vasculares y hay nidos o hay depósitos, ¿sí? De células neoplásicas que interrumpen pues la continuidad de los vasos. Y entonces la detección de estos nódulos, de estos depósitos en la resonancia magnética, digamos que refina mucho la estadificación y la planificación del tratamiento, porque esto destaca la necesidad que nosotros tenemos que hacer de incluir esto, ¿sí? De hacer los informes más completos, más precisos. Y este cambio, pues lo que subraya es la evolución que va teniendo la resonancia magnética, que digamos que pasó de ser pues una herramienta exclusiva o meramente diagnóstica a un componente crítico en la atención oncológica personalizada. Cada uno de los pacientes, que sabemos que es la tendencia de donde queremos llegar con todo lo que estamos haciendo y la parte que vamos a hacer de genómica, radiómica y todo lo demás. Ahora veamos los ensayos clínicos que han, digamos, configurado este paradigma actual, y uno de los estudios más influyentes en cáncer de recto es el ensayo Prodigy 23, que comparó la terapia no adyuvante total con la quimioradioterapia, como yo les decía, tradicional, la CRT, que se llama por sus siglas en inglés, chemoradiotherapy. Entonces la TNT incorporó quimioterapia sistémica antes de la CRT y de la cirugía con el objetivo de mejorar el control tanto local como a distancia. Será obviamente la idea de hacer las dos cosas, la quimio y la radio. Y los hallazgos clave, como les digo, o resultados clave pues, de este ensayo, de este estudio, es que había una mejora del 27%, quedémonos con el 30% de supervivencia libre de enfermedad a 3 años, y un aumento en las tasas de respuesta patológica completa. Y esto fue el objetivo clave de esto, pues era obviamente preservar pues, los órganos, básicamente recto, esfínter, o si teníamos algo alrededor, ¿no? El otro estudio importante, como les decía, fue el OPRA. Este se centró en la preservación de órganos, específicamente recto, esfínter anal, y el estudio lo que hizo, primero comparó diferentes esquemas de TNT, diferente dosificación, por así decir, pero esquemas sobre todo, con los enfoques tradicionales, con la CRT, con la quimioradioterapia. Y el estudio destacó el potencial de estas estrategias también de ver qué pasaba con lo de observación y esperar, ¿sí? Para pacientes que lograban lo que se veía como una respuesta clínica completa. Y los resultados mostraron, como les decía brevemente en la introducción, que hasta el 59%, quedémonos con el 60% de los pacientes, se evitó una cirugía radical y entonces tuvieron una preservación de la función rectal. Y la otra cosa es que la TNT también redujo la necesidad de colostomías permanentes en los casos en los que se hizo, sí se pudo volver a cerrar. Y esto pues obviamente mejora significativamente, como podemos imaginar o saber, la calidad de vida de los pacientes. Y hay también un ensayo que es el Mercury, ¿sí? Este es más desde el punto de vista de imagen, que establecieron que la resonancia magnética pues era el estándar de referencia para la estadificación del cáncer de recto. Y aquí los hallazgos más importantes pues concluyeron pues que la resonancia tenía una precisión inigualable, digámoslo así, para primero predecir el compromiso del margen de resección circunferencial, que es una de las cosas importantes, así como también de evaluar la extensión venosa o invasión venosa extramural, el ENVI que yo les digo. Porque esto mostró una fuerte correlación con el hecho de que tuviéramos, como ya les había comentado, metástasis a distancia.
Ahora, la otra cosa que ha sucedido en esta década, pues es la evolución de las técnicas de resonancia magnética. Y es que los avances básicamente tecnológicos en mejores homogeneidad de campo magnético, de las antenas que ponemos para evaluar esto, que ya no necesariamente tiene que ser transrectal, evidentemente, sino las nuevas antenas de cuadratura, multicanal, etcétera. Pues durante la última década pues han tenido muchas transformaciones y ha habido esto una repercusión también en la manera como nosotros podemos evaluar a los pacientes. Entonces no solo ha habido muchas mejoras en el tratamiento, en la quimioterapia, radioterapias, en las innovaciones terapéuticas, sino que también ha habido innovaciones desde el punto de vista de la imagen. Y bueno, la imagen ponderada o dependiente, depende como le digamos en el lugar donde estemos, de T2, pues si la hacemos de alta resolución con estas antenas de superficie que yo les digo, pues tiene una resolución espacial alta, ¿sí? De 0.6 por 0.6 milímetros, o sea, menos de 1 milímetro, pues se considera ahorita como el estándar de oro para la estadificación del cáncer de recto. Y esto obviamente tenemos que hacerlo y con las tomografía, obviamente sabemos que no tenemos la caracterización tisular que tenemos con una resonancia y también podemos hacer reconstrucciones, pero no son planos originalmente obtenidos, ya sea axiales o coronales oblicuos que sean alineados pues con lo que nosotros queremos en ese paciente en particular estudiar. Y obviamente esta técnica, si hacemos esta T2 con esa resolución, o sea, de alta resolución, pues, y con todos estos planes, pues proporciona una claridad, digamos, inigualable, pues, como les decía, para delinear lo que son los límites tumorales, el compromiso que si tenemos o no mesorrectal y lo más importante que es el estado del margen de resección circunferencial. La otra cosa que es también y que ha avanzado muy importantemente es la técnica de Diffusion Weighted Imaging, de imagen de difusión. Y esto, ustedes saben que incluso se está promoviendo como para hacer, de hecho ahorita estoy leyendo un libro en particular que tiene esta idea pues de promover la resonancia magnética de cuerpo entero, específicamente utilizando también imagen de difusión para detección temprana de cáncer. Bueno, pues lo que pasa es que la imagen de difusión ha surgido, digamos, como un complemento muy poderoso, ¿sí? Muy útil pues para las secuencias dependientes de T2. Recuerden que lo que hacemos aquí es resaltar las diferencias de movimiento de las moléculas de agua dentro de los tejidos y entonces la imagen de difusión es excelente para detectar algo que es muy importante en el seguimiento de los pacientes, que es el tumor residual dentro del tejido cicatrizal, porque acuérdense que le estamos dando radioterapia también al paciente. Entonces se hace un tejido cicatrizal fibrótico, y entonces es un problema, ¿sí? Saber cuáles son los cambios que realmente son por fibrosis o por tumor. Es un problema común, es un escenario post-tratamiento muy común. Y entonces nosotros ahora como radiólogos pues confiamos, hemos visto cómo esta imagen de difusión sirve bastante para evaluar esa respuesta al tratamiento, sobre todo para distinguir, como les digo, cuando hay regresión parcial o regresión completa o respuesta patológica completa del tumor. Y otro avance significativo, si lo podemos hacer así, o ver así desde el punto de vista de la evolución de la tecnología de resonancia magnética, es lo que se llama el sistema de graduación o de grados de regresión tumoral basado en resonancia magnética. Las siglas en inglés son MR, con minúsculas, TRG. Es Magnetic Resonance Tumor Regression Grade, grado de regresión tumoral basado en resonancia magnética. Y este es un sistema de clasificación, no voy a entrar mucho en los detalles, pero que evalúa la proporción de fibrosis y tumor residual después de un tratamiento. Entonces imagínense que el grado 1, por ejemplo, indica que hay fibrosis prácticamente completa con un tumor residual mínimo, mientras que un grado 4 sugiere una mala respuesta con persistencia importante del tumor porque tenemos la difusión ahí.
Entonces hay estudios recientes que han demostrado que la combinación de esta MR-TRG, o sea, TRG, que es el tumor, el margen del tumor, con la difusión mejora mucho la precisión diagnóstica, particularmente para identificar candidatos que tengan estrategia para la preservación del colon, del recto, pues, y del esfínter anal. Y bueno, también como ya lo hemos comentado, y viene ahí en el artículo evidentemente, como lo hemos comentado en múltiples episodios aquí de Memorándum, pues las tecnologías emergentes, como todo esto de la radiómica, la inteligencia artificial, pues claro que tienen un potencial de revolucionar aún más lo que es la resonancia magnética del recto. Porque al extraer datos que son cuantitativos, acuérdense que de eso se trata la radiómica, de estos estudios de imagen, ¿sí? De no nada más ver la intensidad, sino cuantificar cada uno de los voxels que se representan en los píxeles, pues la radiómica puede hacer su papel, ¿sí? Que como yo lo he enfatizado muchas veces, la idea no nada más es obtener un número, sino de alguna manera la radiómica puede predecir la estratificación tumoral, los perfiles moleculares, eso ya lo hace para otros tumores, y también predecir el riesgo de recurrencia o de respuesta que podemos tener a tratamiento, a cierto tratamiento específico. Pero como ustedes se pueden imaginar, pues estas herramientas aún evidentemente se encuentran en sus primeras etapas de prueba, ¿sí? Tienes que alimentar muchísimos casos para alimentar el algoritmo, pues, y ver cómo es que se comportan todos estos pacientes. Todo esto requiere validación prospectiva, ¿sí? Antes de que podamos, digamos, adoptarlo de una forma general. Y la otra cosa es que hay que estar conscientes de que a pesar de todos estos avances que les he platicado, bueno, la interpretación de la resonancia magnética del recto sigue siendo un proceso complejo, o sea, no es así fácil. Diferenciar entre fibrosis post-tratamiento y tumor residual, pues es un desafío constante que evidentemente las técnicas de difusión nos ayudan, pero tenemos que muy a menudo correlacionar una correlación muy cuidadosa entre los hallazgos clínicos y los hallazgos endoscópicos, y tenemos con los hallazgos que nosotros estamos viendo en resonancia. Y de manera similar, la evaluación, por ejemplo, de los ganglios linfáticos sigue siendo muy problemática debido a que hay una franca o puede haber una superposición en cuanto a tamaño, ¿sí? Morfología, pues eso lo hemos platicado y nosotros como radiólogos lo sabemos. O sea, tenemos criterios en mediastino, en mesenterio, en fin, de tamaños ganglionares que sí, claro, si tienes un ganglio de 2 centímetros, pues muy probablemente pues va a tener metástasis, ¿sí? En este contexto, ya sea en la mama o ya sea en mediastino por cáncer de pulmón, etc. Pero ese ganglio de 2 centímetros alguna vez midió 1, porque normalmente medía 0.5, 0.7. Entonces, ese 1 de todos modos nosotros por tamaño lo seguimos considerando normal, a lo mejor morfológicamente no se ha alterado demasiado, entonces hay cierto grado de superposición como sabemos, ¿no? Y la otra perdón, es que pues estos depósitos tumorales, que es el propósito, digamos, de esta revisión o de esta nueva, del distance set, que es de lo que se trata, pues, que está haciendo este grupo, que como les digo fue el mismo que describió el primer acrónimo de distance, pues estos depósitos complican aún más el panorama, porque la resonancia magnética lo que hace es que los identifica como nódulos irregulares que están dentro de esta grasa mesorrectal, y aunque comparten algunas características que podríamos decir, bueno, es que esos son ganglios linfáticos, las distinguen primero que hay discontinuidad de los márgenes, ¿sí? No son tan precisos, tan bien definidos como es el caso de los ganglios, y aparte están relacionados o podrían estar relacionados con el sitio donde está el primario, o sea, básicamente cercanos ahí. Y la otra cosa que ya les platicaba, ¿no? Que se supone que es una característica típica de los depósitos, que es la interrupción de las estructuras vasculares que veamos. Si las vemos, si no las vemos, pues entonces difícilmente podemos tomar esto. Pero si reconocemos estas características, pues y definimos que si hay depósitos tumorales, pues entonces ya sabemos que esto se asocia con peores resultados, incluso
si no lo tenemos, o si aunque no tengamos aparentemente metástasis ganglionares, el hecho de que tengamos estos depósitos tumorales con afección de los vasos y del mesenterio alrededor del mesorrecto, pues evidentemente que esto es de peor pronóstico, como les decía. Y fíjense que otro tema de debate continuo es el manejo de lo que son los ganglios linfáticos pélvicos laterales, ¿sí? Y el punto es que los tumores en el recto inferior a menudo se diseminan a estos ganglios y particularmente cerca de los vasos ilíacos internos. Y es que es un punto, como yo les digo, en debate, porque mientras que las guías occidentales, básicamente les estoy diciendo Estados Unidos y Europa también, tratan el compromiso de estos ganglios pélvicos laterales como una enfermedad metastásica que requiere quimiorradioterapia, los protocolos, por ejemplo, japoneses, ¿sí?, abogan porque se haga una disección quirúrgica de estos ganglios y nosotros los identificamos. Entonces, la resonancia magnética desempeña un papel clave en la identificación de estos ganglios laterales, pélvicos laterales, pues de alto riesgo. Y podemos, obviamente se necesita más estudio para ver y utilizar, estandarizar pues los criterios de tamaño, la intensidad de la señal para guiar la decisión del manejo. Y de eso todavía, como les digo, y viene ahí en el artículo, pues está en debate. Y bueno, vamos a poner el caso hipotético, pero no muy hipotético, ¿sí?, de un paciente para ver cómo podríamos, platicado con ustedes, sin imágenes, solo lo voy a tratar de describir, cómo es que haríamos esta clasificación. Entonces, consideremos, por ejemplo, el caso de una mujer de 58 años que tiene un adenocarcinoma rectal en estadio 3. Se presentó, o su presentación clínica, pues incluyó sangrado rectal, tenesmo tenía, lo que lo llevó a una colonoscopía que reveló que tenía un tumor en la porción media del recto, aproximadamente 8 centímetros del margen anal, y la biopsia confirmó el diagnóstico y obviamente fue enviada para resonancia magnética para estadificación. Entonces, mediante el marco del distance, o distanced, el radiólogo evaluó sistemáticamente las imágenes y entonces lo que corresponde al DIS, o sea, el límite distal del tumor, pues el tumor alcanzaba los 7 centímetros del margen anal sin comprometer el complejo esfinteriano. En la parte T se identificó una lesión T3 con una extensión mesorrectal de 6 milímetros. En la A, pues el tumor no invadía el canal anal. Los esfínteres interno y externos estaban intactos. Estaba a 7 centímetros, pero bueno, de todos modos se describe obviamente en el distance y obviamente pues lo mantenía dentro de las opciones quirúrgicas preservadoras o conservadoras, pues. En la N, el estado ganglionar, pues había 2 ganglios mesorrectales que estaban sospechosos y se catalogó como un N1 y esto obviamente lo guió para una terapia adyuvante. El CRM, que es el margen de resección circunferencial, el tumor estaba a 1.5 milímetros de la fascia mesorrectal, lo cual se consideró como que probablemente estaba, sí, amenazada, digámoslo así, o sea, a 1.5 milímetros, pues es lo que estamos viendo por resonancia magnética macroscópicamente, entonces se consideró que esto para fines prácticos estaba. Y se observó que tenía positiva la invasión venosa extramural, ¿sí? Un hallazgo que, como ya sabemos, se correlaciona ampliamente con metástasis y no se identificaron depósitos tumorales. Entonces, con estos hallazgos se indicó la necesidad de un enfoque más agresivo. Entonces, dado el CRM, ¿sí?, la parte circunferencial que estaba comprometido y que teníamos un ENVI, o sea, una invasión venosa positiva, el plan de tratamiento, con base en estos hallazgos, pues el equipo multidisciplinario recomendó una terapia en adyuvante total, o sea, la TNT, que incluyó una quimioterapia de inducción con FOLFOX y también radioterapia. Dije quimioterapia de inducción con FOLFOX y radioterapia de un curso largo de 50.4
GIS en 28 fracciones con quimioterapia concomitante. Y el objetivo pues era obviamente, cuando dije GIS son los Grays, GY, y que fue fraccionado en 28 ocasiones. Y obviamente, como les digo, el objetivo era lograr una respuesta clínica completa y minimizar la necesidad de hacer una cirugía mutilante. Se hizo una evaluación, ¿sí?, post tratamiento, 8 semanas después de la radioterapia. Se realizó la resonancia de seguimiento. Y también se utilizó el distance set para evaluar la respuesta. Pues resulta que en la DIS, ¿sí?, o sea, no se detectó ya tumor, ¿sí?, visible. El T3 mostró una regresión completa, ¿sí? Los ganglios también. Depósitos tumorales, pues básicamente continuaron ausentes, no se veía, no había obviamente compromiso del canal. Los ganglios ya no se veía, entonces la parte N, la estadificación ganglionar, pues prácticamente pasó a cero. Y el CRM, la fascia mesorrectal, estaba libre de tumor y ya no se identificó, no se observó pues la señal tumoral residual en las venas mesorrectales. Entonces la evaluación se concluye como una respuesta clínica completa, que se confirmó también por endoscopía. Y entonces la paciente pues optó por un enfoque de watch and wait, ¿sí?, observar y esperar. Y esto, pues el equipo estuvo de acuerdo, ¿sí?, el equipo de multidisciplinario, que revisamos ahí todo el caso, y el seguimiento a 12 meses, pues no presenta evidencia de recurrencia. Pues bien, viendo el futuro, pues el papel de la resonancia magnética en la atención del cáncer de recto, yo creo que solo se irá ampliando y se irá haciendo mucho más importante. Se están desarrollando algoritmos de aprendizaje profundo para optimizar la calidad de las imágenes, y eso está sucediendo en todas las técnicas de resonancia magnética. Realmente créanme que eso va a impactar muchísimo la inteligencia artificial en la calidad, en la rapidez, sensibilidad y muchas otras cosas de resonancia magnética. Se está trabajando bastante en eso. Y también, como les digo, bueno, para la calidad de las imágenes, reducir el tiempo de adquisición, eso es algo, ahorita con fragmentación del espacio K y todo lo demás, eso afortunadamente completar la información que se necesita del espacio K lo está haciendo la inteligencia artificial de una manera sumamente eficiente. Y entonces estas técnicas avanzadas también, si metemos también radiómica, pues obviamente nos van a ayudar a proporcionar una estratificación de riesgo que es mucho más adecuada. Y también hay otro ensayo ahorita corriendo, como el COMET, que están en curso, como les digo, para estandarizar cuáles son los criterios de estos depósitos tumorales que tengan una consistencia. O sea, ahora están presentes, pero ahora cómo vamos a clasificarlos, vamos a decir así. Entonces, yo creo que como responsables de estos avances, los radiólogos debemos aceptar nuestro papel, que siempre debe estar en constante evolución, constante actualización. Y esto es no solo como expertos en imagenología que somos, sino como miembros integrales de todo el equipo multidisciplinario oncológico en general, pero en particular de lo que estamos hablando ahorita, de los pacientes que tienen cáncer de recto. Nuestra capacidad que tenemos para proporcionar lo que es una información precisa, pero la otra cosa que es muy importante, yo también lo he enfatizado aquí en otros episodios, que sea procesable, ¿sí? O sea, que no nada más tengamos una narrativa muy hermosa, por así decirlo, y que describamos cosas. No, tiene que ser procesable por algoritmos ahorita para que se puedan entender y pueda enriquecerse y pueda predecir lo que y encontrar maneras de conjugarlo con lo que está publicado en la literatura, con lo que mismo que está en el expediente electrónico del paciente. Entonces tiene que ser procesable. Y si nosotros jugamos el papel pues seguirá siendo fundamental todo esto para navegar todas las complejidades que son para el cuidado de los pacientes que tienen cáncer, como les digo en general, en particular cáncer de recto. Entonces, para concluir, o a manera de conclusión, el paso de distance a distance set representa más que una simple actualización, es el reflejo de
de una década de avances en la imagenología y el cuidado del paciente que tiene cáncer rectal. La resonancia magnética se ha consolidado definitivamente como una herramienta esencial en la atención personalizada, guiando decisiones terapéuticas y además permitiendo estrategias de preservación orgánica que finalmente es para calidad de vida de los pacientes. Y yo creo que este caso ilustra, o sea, este estudio, este artículo, ilustra lo que es el papel fundamental que tenemos los radiólogos en transformar todos estos resultados, ¿sí? que finalmente obtenemos de una imagen hacia los pacientes. Y con las tecnologías emergentes que vienen, como la radiómica, la inteligencia artificial, yo creo que el futuro de la resonancia magnética del recto, en el cáncer de recto, promete ser aún mucho más impactante y va a irnos refinando como todo lo que está pasando, todo lo que hemos platicando, ¿no? Va refinando más nuestra capacidad para brindar atención centrada en el paciente. Pues bien, muchas gracias por acompañarme en este episodio de Memorándum. Espero que haya sido de su interés y utilidad para su práctica. ¿Qué opinan ustedes de esto? Me encantaría escuchar mucho sus comentarios, sus sugerencias, que pueden dejarlos en las diferentes plataformas donde publico Memorándum o en memorandum.mx. Y bueno, nuevamente, muchas gracias por su atención y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo aquí en el canal, pues muchas gracias. Por favor, compártanlo, suscríbanse, háganme sus comentarios, sugerencias aquí abajo. Y bueno, pues entonces nos vemos en la próxima. Muchas gracias.